que hay razones por las cuales la agricultura este año tiene probablemente el peor año en 25 o 30 años. Ahora nos vamos a ir rápidamente con Milton Bon-Gese, exministro de Agricultura, porque el Perú registra su peor situación nutricional de los últimos años según el índice global del hambre, ¿no? Ayer estábamos hablando que Apurímac, lamentablemente una tierra donde está la minería, ¿no? Y que se suponía que estaba creciendo, pero esto no es así. Resulta que hay gente, el 30%, 30%, 30 puntos, dice, ¿no? Registra inseguridad alimentaria en el país. Bienvenido, exministro Bon-Gese, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Un placer estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es su visión sobre lo que se ha publicado el día de ayer? A nosotros nos llamaba mucho la atención que Apurímac, que se supone que se beneficia con el canon, lamentablemente la minería está aletargada, ¿no? Pero también el Cusco, que tiene a Machu Picchu y tiene otras maravillas, también está en este ranking, y otras ciudades que han estado en constante conflictividad también, ¿no? Como Puno. Entonces, ¿cuál es su visión general? Y después vamos a región por región, empezando por Apurímac, que está en el primer puesto de este ranking. Claro, cómo no, Karina. Gracias. Lo que estamos viendo a través de este índice es algo que en realidad a los especialistas no les sorprende. No les sorprende, ¿por qué? Porque hemos perdido de vista en el país que si el país no crece, entonces lo único que va a pasar es que se va a incrementar la pobreza y se va a incrementar la cantidad de hogares con problemas nutricionales y alimenticios. Es decir, imagínate tú una familia en donde cocinan a la hora de almuerzo una olla de comida y esta familia, perdón, va creciendo cada cierto tiempo, tengo más hijos, de repente más nietos, pero la olla de comida sigue siendo la misma o incluso se achica. Claramente le va a tocar menos alimento a los miembros de esa familia. Es lo mismo que está pasando en la economía. La economía no le hemos puesto sentido de urgencia a mantener las tasas de crecimiento económico por encima del crecimiento poblacional. Y en la medida en que esta economía se ha estancado, y este año no solamente se va a estancar, sino que va a decrecer, los peruanos, cada uno vamos a tener menor cantidad de producción para que nuestra familia pueda sobrevivir. Y es así que en los últimos años, por ejemplo, la pobreza se ha incrementado fuertemente, ya con el COVID había aumentado de 20 a 30%, después se corrigió, bajó a 25%, pero luego volvió a subir a 27.5% y este año probablemente llegará otra vez al 30%. Entonces, ese es como el marco general. Mientras no empecemos a crecer otra vez, nuestra realidad va a ser que año a año vamos a batir récord de pobres y de personas en situación de hambre, como lo están reflejando y otros estudios. Pero a la vez, yendo también a la otra parte de tu pregunta, llama la atención que Apurímac, una región en donde tienen muchísimos recursos, o sea, tienen muchísimos recursos, resulta que la pobreza no mejora y resulta que es la región donde tiene más hambre. Y eso se explica también por algo que también nos negamos a ver desde el gobierno nacional y desde el Congreso de la República, que este esquema de descentralización no da para más. Tenemos alcaldes, gobernadores con muchísimo dinero, muchísimos recursos, pero no se aplican a aquellas cosas que generan dinamismo económico, crecimiento, acceso a servicios básicos. Y como ejemplo, nomás te pongo que el año pasado, la región que más canon per cápita, el municipio que más canon
per cápita recibió, que era un distrito arequipeño que se llama Yarabamba, tú veías en qué había invertido la plata en el año, en tres cosas: en un estadio de fútbol, en parques y jardines y en mejorar el palacio municipal. O sea, no tenían agua potable, no tenían salud, no tenían una serie de servicios básicos, y entonces ponemos el bienestar de la gente por delante en la política nacional económica, o vamos a seguir celebrando este tipo de récords que son los más perversos posibles para la población. Muy bien, entonces esto se repite, pasa con San Marcos, pasa con Megatronic, creo que se llama este distrito, que también, sí, que también tienen un montón de plata y en las manos más ineficientes que pueden haber, pero también esa ineficiencia viene desde el gobierno central y es algo que se arrastra décadas tras décadas porque no se le transfiere, pues, a los técnicos que se requieren, porque si hay plata en manos que no saben qué hacer, hay que hacer algo para que se les pueda apoyar, ¿no? Pero la agricultura, nosotros somos un país que se supone que podemos sostenernos con lo que sembramos, pero no es así. Nuestros agricultores están en extrema pobreza. ¿Por qué no podemos salir de ese círculo vicioso? En la época de Castillo se vio algo terrible, que no podíamos comprar la urea, ¿no? Entonces ya, y no se compró. ¿Y qué se hizo? No se sabe, pues. No se sabe, no hay agua, no hay caminos. Exitosa. Y esto viene no de Castillo, pero ahí sí se evidenció lo ineficiente que era un gobierno. Pero, ¿por qué no podemos hacer riqueza de donde Dios nos lo proporcionó? La gracia divina, la naturaleza, ¿por qué no? En primer lugar, sí vale la pena decir también que hay razones por las cuales la agricultura este año tiene probablemente el peor año en 25 o 30 años. Hay razones que no son responsabilidad del gobierno. Ha habido, recuerda el año pasado, la peor sequía en 50 años, ha habido el ciclón Yaku que afectó muchos cultivos, terrible. Ha habido estos disturbios en el clima que ha hecho que cultivos tan importantes como la palta o la uva vean afectada la cantidad producida, etcétera. Ha habido varias cosas que vienen de fuera, la crisis la guerra entre Ucrania y Rusia que afectó la disponibilidad y el precio de fertilizantes, etcétera, pero también ha habido serios problemas de política sectorial. El ejemplo dramático fue el que tú mencionas, el expresidente Pedro Castillo, que tuvo realmente gente a cargo del Ministerio de Agricultura que en vez de currículum tenían prontuario. Recuerdo que había uno que tenía 2 acusaciones de asesinato, ya ni siquiera hurto, ¿no? Asesinato de frente. Y cada vez que quisieron, las 5 veces que quisieron comprar urea con 5 ministros distintos, todos los proveedores se quejaban de que el que ganaba el concurso recibía una llamada de un funcionario a ver, oye, ¿cómo es la mía? ¿No? Reparte, si quieres confirmar el contrato, déjame a mí un cariñito de tu parte. Con lo cual los postores serios salían corriendo. Entonces, ha habido lamentablemente, lo mismo que estábamos hablando de los gobiernos subnacionales, que el que gana las elecciones queda un montón de gente que no tiene capacidades. Lo mismo ha pasado en el Perú en los últimos años y lamentablemente ha pasado también en este gobierno. Ah, sí, lo están demostrando. Fíjate que en el sector agrícola, hasta el 2 de septiembre de este mes, el 2 de septiembre pasado, la ministra anterior, no esta ministra actual, solamente había ejecutado el 2% de los más de 1.000 millones que tenía para hacer obras de prevención. Y perdió la ventana de oportunidad. Pudo haber hecho
defensas ribereñas, diques, descolmataciones, pero nombras a un ministro que no tiene idea de cómo se ejecuta la plata pública, entonces no ejecuta. Entonces recién la ministra actual está yendo contra el tiempo para tratar de ejecutar en una ventana climática muy pequeñita la cantidad de plata que tenía disponible. Entonces, tenemos un serio problema de gestión pública en el país. ¿Por qué? Porque los congresistas, ¿a quién ponen de asesores? ¿A los que más saben? No, a No, sus amigos. a los allegados, a los primos, a los sobrinos, Sus a la amigas. gente que les celebra cada vez que dicen algo, lo mismo en el gobierno nacional y lo mismo en los gobiernos subnacionales. Muy bien, entonces aquí hay que hacer una reforma de fondo, eliminar la corrupción, porque o si no vamos a estar dando vueltas en lo mismo y siempre va a haber hambre y pobreza. Muchas gracias, Emilto Bongese, exministro de Agricultura.